quiero saludarles a cada uno de ustedes en esta mañana con la bendición del Señor y también agradecer acá a Diego y a Paulita por ayudarnos con la alabanza. Es una bendición cada vez que podemos tenerles y también a cada uno de ustedes. Una bendición que puedan estar juntos hoy compartiendo, podamos estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Lo que estuvo hablando Joana esta mañana tiene que ver con la prédica. No sabíamos de qué iba a hablar cada uno, pero y también lo que habló Paula un poquito acerca de las dificultades, ¿no?, de la vida, como a veces nos toca pasar aún como cristianos, dificultades, y a veces no sabemos si esas dificultades son obra del diablo o si es obra de la naturaleza o si es alguna consecuencia por alguna decisión mala que alguien haya tomado. Podemos ser nosotros los que hayamos tomado una decisión errónea u otra persona y que esa consecuencia de alguna manera nos alcance, ¿no? Y entonces la palabra de hoy como título le puse las provocaciones del maligno, realidad, la naturaleza y nuestra responsabilidad. Medio largo el título, pero pensaba más que nada en el versículo que está en 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, donde el apóstol Pablo habla acerca de las maquinaciones del enemigo. Dice así 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Repito, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que esta es una intromisión del maligno, ¿no?, para impedir que nosotros hagamos algún trabajo, que sigamos al Señor? ¿Será que es la obra de la naturaleza? ¿O qué será? Porque a veces pasamos por dificultades y nos preguntamos eso. Quizás usted se ha preguntado alguna vez. Y entonces el apóstol nos hace una advertencia vital. Cuando decimos advertencia vital es que tiene que ver con nuestra propia vida, ¿no? Si podemos nosotros pasar una dificultad tan grande que hasta podemos perder la vida, muchas veces. Y todas las cosas que nos pasan casi siempre tienen una explicación, aunque a veces nosotros no la entendemos en el momento. Todas las pruebas, dificultades, adversidades, conflictos que surgen a veces en nuestra vida, casi siempre tienen un porqué. Y debemos nosotros como cristianos saber identificar de dónde viene. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros no ignoramos las maquinaciones del maligno. ¿Por qué no tenemos que ignorar las maquinaciones del maligno? Para que justamente el maligno no tome ventaja sobre nosotros. Porque si nosotros andamos por la vida como ignorantes de las maquinaciones del maligno, de lo que él nos puede llegar a hacer daño, es como cuando uno anda por una ruta sinuosa y la palabra del Señor nos advierte, ¿no?, de situaciones que pueden ser difíciles en nuestra vida. Cuando uno va por la ruta, en camino, por ejemplo, a Cafayate, hay carteles donde dice hay una curva peligrosa. Y cuando uno ve un cartel así, lo que tiene que hacer es disminuir la velocidad, no acelerar. Pero muchas veces ignoramos esas señales. Y en vez de disminuir, aceleramos más o seguimos en la misma velocidad. Que al llegar a la curva nos damos con que la curva no tiene barandas y con que hay piedrita y se resbala y muchas veces podemos caer en el precipicio de la vida. Ignoramos esas señales. Muchos cristianos se apartan del Señor
por ignorar esas señales. Nosotros mismos que estamos hoy aquí presentes, muchas veces hemos ignorado esas advertencias del Señor, esas señales que la vida también nos da de tener cuidado. Entonces es vital. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo que la falta de conocimiento nos hace vulnerables, nos hace débiles. Podemos caer en cualquier momento. Si nosotros no tenemos el conocimiento, no sabemos distinguir entre una cosa y la otra. En la vida cristiana solemos caer en dos extremos. Ver al enemigo en cada rincón. A veces somos así, que decimos, el diablo me está haciendo esto y todo es, espiritualizamos, ¿no? De que todos son demonios y todos son obras del diablo. O también caemos en otro extremo de pensar que todo es obra del destino, del azar, de la naturaleza. Bueno, pasa porque pasa, ¿no? Y entonces tenemos a veces una hiper espiritualización, podríamos decir, o ignoramos por completo que existe una batalla espiritual. Entonces, ¿cuál es el punto medio, el equilibrio? Bueno, ni lo uno ni lo otro. Saber que tenemos luchas espirituales, pero también saber que vivimos en un mundo con una naturaleza caída y que sabemos que hay muchas probabilidades que si no tenemos cuidado podemos caer en un error, podemos caer en un abismo, si no miramos nos podemos caer en un pozo. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de error que de certeza. Y usted fíjese, si no es así, la naturaleza. Por ejemplo, hay un juego que suelen usar aquí en el norte, se llama el sapo. ¿Cuántos los conocen? Que uno tira una monedita, ¿no? La vez pasada estuvimos en la casa de una familia y nos divertimos un rato ahí tirando las moneditas. Y bueno, y hay varias bocas de los sapos y uno tiene que tratar de embocar, ¿no? Y después hay como una paleta. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que uno acierte y que entre en el agujerito ese que tiene más puntas? Es como decir, bueno, hay pocas probabilidades de acertarle. Uno tiene que tener mucha práctica para eso, ¿no? Pero hay más probabilidades de errar, siempre. Hay más probabilidades de errar que de acertar. Cuando uno no sabe por dónde ir, en una encrucijada, dice, bueno, voy por acá, voy por allá. ¿Cuál es el camino correcto? Bueno, generalmente uno toma un camino y casi siempre se equivoca, si uno no sabe. Por eso es importante conocer la palabra del Señor, porque dice que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. Es la luz que nos guía, que nos acompaña, que nos hace que no nos equivoquemos, que no erremos el camino, porque a veces por nuestros propios impulsos, como decía alguien hoy más temprano, porque nos enojamos o porque, no sé, sentimos celos, sentimos un sentimiento, estamos heridos y queremos devolver el mal por el mal, un sentimiento de venganza. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar? Así que de eso se trata la palabra. Ahora, como primer punto, yo quiero hablar un poquito acerca, cortito, porque son algunos puntos y no voy a tomar tanto tiempo, pero me parece importante reflexionar sobre esto porque creo que todos vivimos momentos difíciles en la vida, que no nos explicamos cómo suceden las cosas, por qué suceden las cosas. Y pensamos que es realmente una obra maligna. Muchas veces pensamos que es algo que alguien nos quiso hacer un daño o algo, ¿no? Y tenemos esa tendencia a pensar. Entonces, primer punto es, ¿qué son realmente las maquinaciones del enemigo que habla Pablo acá? ¿Cómo podemos nosotros identificar qué es una maquinación del enemigo y qué es algo que sucede porque sí? Y quiero mencionar tres aspectos de las maquinaciones del enemigo que tienen que ver más que nada con nuestro interior. Las maquinaciones del enemigo tienen que ver más con nuestra mente,
con nuestra voluntad. Cómo el enemigo viene y nos tienta, de alguna manera, y nos dice, tenés que hacer esto porque tal y tal cosa. Y me recuerda en el principio de la Biblia, en el Génesis, cuando Satanás, en forma de serpiente, se acerca a Eva, y había una fruta del árbol que era prohibido comer, el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, dos frutos que no debían comer. Dios les había dicho, de todos los frutos pueden comer, menos de esos dos árboles. Y fíjense cómo la astucia del enemigo, ¿no? De decir, bueno, se acerca a Eva, que era la mujer, le dice, parece que este fruto es muy delicioso. Sí, pero no puedo comer, le dice Eva, de eso porque Dios nos prohibió. Pero ¿por qué no? Le dice él, parafraseando, ¿no? Le dice la serpiente, ¿por qué no si... Lo que pasa es que si ustedes comen, Dios sabe, dice que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser igual a Dios. Van a tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. Hasta ese momento Eva y Adán no tenían conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Para ellos todo era bueno porque en el jardín de Edén no había maldad, no había pecado. Hasta esa tentación. Entonces Eva dice, parece que Dios nos está ocultando algo, ¿no? Pensó ella en su pensamiento, yo me imagino así. Parece que Dios no quiere que nosotros seamos como Él. Entonces, como vio que era un fruto delicioso, atractivo, lo tomó y comió. Y le comió a Adán. Ahora vemos ahí el principio de la artimaña del enemigo. Cuando el enemigo trabaja en nuestra mente y nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien y lo que Dios dice está mal. Que Dios es el injusto y nosotros somos los justos. Que Dios es deshonesto con nosotros o que Dios es egoísta con nosotros. Que Dios no nos quiere dar las bendiciones o todo lo que Él tiene porque Él es egoísta y es injusto. Y esa es una de las mayores artimañas del enemigo. Cuando a nosotros nos pasa algo y renegamos contra Dios y le culpamos a Dios por lo que nos pasa. Y decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿No? Y una de las artimañas es esa que viene acompañado de, por supuesto, eso es cuando nosotros estamos distraídos, también pensando en las cosas materiales más que en las cosas del Señor o en las espirituales. Y nos enredamos mucho con las cosas de la vida, el trabajo, la rutina, los compromisos, y dejamos lo importante corriendo atrás de lo que es urgente, porque necesitamos trabajar, necesitamos proveer para nuestra familia, entonces nuestra mente está concentrada en lo material, en lo que es perecedero, y nos distraemos de las cosas espirituales. Es una de las artimañas que el enemigo utiliza, distraernos de nuestro enfoque en el Señor. Otra artimaña, podríamos decir que realmente podemos detectar que es una artimaña del enemigo, es la división. Cuando el enemigo o la vida, la circunstancia de la vida o alguna persona siembra en nosotros amargura o malentendidos, hay malentendidos entre los hermanos, hay ofensas quizás pequeñas, y eso provoca división. Bueno, eso es algo que Satanás usa muy a menudo para dividir, para separar. Es una estrategia del enemigo. Por eso Pablo dice, no desconocemos, porque no desconocemos, ¿no?, las artimañas que el enemigo usa. No debemos desconocer, ¿para qué? Para que no gane ventaja sobre nosotros. Otra o tercera artimaña podríamos mencionar que es el desánimo. Cuando las cosas no nos salen bien y decimos, parece que Dios se olvidó de mí. Parece que estoy haciendo todo mal, no sé qué pasa, no funciona el negocio, el auto se rompe, me aparece una deuda que yo no conocía, las cosas no funcionan. Y nos viene un desánimo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante las artimañas del enemigo? Yo creo que una de las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó es de tomarnos el tiempo para pensar, para meditar, para estar en comunión con el Señor
y para recibir nuevas fuerzas y dirección del Señor. Jesús mismo, el Hijo de Dios, cuando Él pasaba por dificultades y se enfrentaba con los fariseos, se enfrentaba con los demonios, se enfrentaba con enfermedades incurables, Él necesitaba apartarse un tiempo, tomar un tiempo de descanso para orar, para meditar, para preguntarle a su Padre qué debía hacer. Nosotros también debemos hacer lo mismo, tomar ese tiempo para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Estoy haciendo bien esto o no estoy haciendo bien? ¿Qué cosas yo tengo que corregir? ¿De qué cosas me tengo que cuidar? ¿De qué personas me tengo que alejar? Porque no son una buena influencia para mi vida. ¿Qué cosas tengo que hacer y qué cosas no? ¿A qué cosas tengo que renunciar cuando apenas las vea? Decir, no, yo renuncio a eso. No tener una actitud pasiva ante el pecado. Cuando uno ve algo que es pecaminoso, decir, bueno, eso es algo normal. Ese es el peor error. Cuando uno deja pasar el pecado frente a uno y uno no hace nada. Es el peor error, la peor artimaña, ¿no?, del enemigo, porque uno, bueno, como que uno es neutral al pecado, está bien, está todo bien. Y eso es una herramienta que el enemigo usa para destrucción de nuestra vida. Nosotros tenemos que confrontar con el pecado. Tenemos que decir, la palabra de Dios dice que eso está mal. Tenemos que corregir, tenemos que arrepentirnos de las cosas que están mal. No congraciarnos con el pecado. No decir, bueno, parece que el carnaval es divertido. Bueno, está todo bien porque la gente se divierte. Es bueno para el pueblo, ¿no? Divertirse de vez en cuando. Eso es tener una actitud pasiva ante lo que no agrada a Dios. Un ejemplo solamente, hay muchos otros ejemplos. Uno ve una imagen en internet o ve una película o lo que sea y uno sabe que hay cosas que a Dios no le agradan, pero uno se queda ahí como, bueno, no pasa nada. Y eso es el gran peligro del primer escalón de la caída en descenso. Tenemos que estar atentos, no distraídos ante las situaciones que pasan en la vida. En segundo lugar, quiero analizar si las cosas que suceden son realidad, es azar o es imaginación nuestra. Distinguir entre el origen de las dificultades. Sabemos que lo que la Biblia dice es que el conflicto espiritual es real. Primer punto. Quiere decir que existe la maldad, existe el maligno y existen las huestes de maldad. Y esas huestes, esos espíritus, esos dominios, gobernantes de las tinieblas, ejercen una influencia sobre el mundo natural, pero también sobre nuestra vida. Intentan tener una influencia y sobre los que no conocen a Dios con mucho más razón. El hombre trata de equilibrar sus, digamos, debilidades con normas, con leyes que tratan de encauzar la conducta del ser humano. Una de ellas es la moral o las leyes, ¿no?, que existen en cada región, en cada país. Pero cuando hablamos de las leyes de Dios que rigen la vida interior de la persona, ¿cuánto lugar le damos a Dios nosotros para que Él rija nuestra vida? ¿Nos regimos por las leyes de Dios o no? O decimos, bueno, yo tengo mis propios pensamientos, yo hago como a mí me parece mejor, y entonces, bueno, si me va bien, bien, y si me va mal, bueno, ya veremos qué hacemos. Entonces, cuando desconocemos que existe una influencia espiritual, estamos muy vulnerables a ser presa fácil, ¿no? La Biblia afirma que nuestra lucha no es contra las personas, contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Está en Efesios capítulo 6, verso 12. Pero también podemos decir que existe una ley de la naturaleza. ¿Sí o no? ¿Qué es una ley de la naturaleza? Bueno, hay un señor que se llama Murphy, la ley de Murphy, muchos la deben conocer, que dice algo así, que vivimos en un mundo donde todo parece que si algo puede salir mal, va a salir mal. Quizás hay
un 1% de posibilidad de que salga mal, pero si algo puede salir mal, si hay una posibilidad, seguramente va a salir mal. Solamente un 1% de posibilidad que no salga mal. El 99% tiende a salir mal. Eso es lo que dice de la naturaleza. ¿Y eso por qué? Y porque vivimos en un mundo caído. No nos olvidemos de eso. A pesar que el mundo tiene su equilibrio, es el ser humano que lo desequilibra generalmente, pero el mundo tiene su equilibrio natural. Pero podríamos dar un ejemplo simple, por ejemplo, ¿por qué en el mundo, en la naturaleza donde vivimos, si nosotros nos acercamos a una serpiente y la queremos agarrar con la mano porque nos parece hermosa, tiene lindos colores, ¿qué va a pasar? Nos va a morder. Morder, no picar. ¿Y qué va a pasar? El veneno va a entrar en nuestra sangre y posiblemente o perdemos el brazo o nos morimos. ¿Y por qué? ¿Por qué la naturaleza es así? ¿Por qué no podemos convivir con las serpientes pacíficamente o con un león? ¿Por qué cuando vamos en un campo, no sé, en un precipicio, si pisamos mal nos caemos, nos desbarrancamos? ¿Por qué en la naturaleza hay tendencia que uno no entiende por qué hay espinas? Porque, bueno, justamente porque es una naturaleza caída. La naturaleza en que vivimos es una naturaleza caída donde existe la entropía. Y ahí me metí en un terreno complicado, ¿no? No sé cuántos saben lo que es la entropía. Pero bueno, es muy difícil explicarlo. Es la segunda ley de la termodinámica, si usted lo puede después averiguar en su casa. Pero es la tendencia a la probabilidad, justamente lo que estoy hablando. Si usted, por ejemplo, tira un puñado de clavos al techo, cae en el piso, ¿cuántos clavos creen que van a caer paraditos y van a caer? Sí, paraditos. Casi todos van a caer, se van a volcar y van a estar desparramados. ¿Por qué cuando uno tira ese puñado de clavos no caen todos ordenaditos en el piso? O caen y después se ordenan. Es decir, que en la naturaleza hay una tendencia al desorden, ¿no? Hay más probabilidades de desorden. Y eso explica un poco esta ley de la termodinámica, de las probabilidades. Si uno tira dos dados de esos de juego de dados, ¿qué probabilidades hay que todos salgan el número 1? Es la mínima probabilidad. Casi siempre salen otros. Lo mismo, si uno tira unas cartas y cuántas que pueden caer y quedar así unidas unas con otras, paraditas, es ínfima la posibilidad. Y de eso se trata, de que en el mundo existe esa tendencia al desorden natural. Y nosotros en la vida también tenemos tendencia al desorden. Por eso es que hay tantas situaciones en la vida del ser humano, en la psicología, se trata justamente de los desórdenes de la conducta, los desórdenes de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Y qué viene a hacer la Biblia? ¿Qué viene a hacer el Evangelio con nosotros en ese sentido? Bueno, Dios viene a traer orden a nuestra vida. Es como que, vamos a poner el mismo ejemplo, uno tiene un puñado de semillitas de maíz, por ejemplo, al techo, y caen en el piso y se desparraman todas. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Las junta, las agrupa y las pone en una cajita y las ordena. Eso hace Dios en nuestra vida. Dios no permite que nosotros nos desintegremos, que el desorden y el caos en nuestra vida termine con nosotros, termine con nuestra humanidad. Dios viene a traernos vida. Por eso Jesús, cuando viene y da el Evangelio, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otras palabras, está diciendo: yo soy la única forma de que el ser humano pueda ordenarse y vivir en paz, y vivir en armonía y tener una vida más allá con Dios. Así que
Entonces, ¿cómo hacemos con esta realidad que vivimos de un mundo caído y también con la influencia de las huestes de maldad y con lo que podríamos llamar el azar? Muchas personas dicen, bueno, chao, suerte. ¿Qué es la suerte? Bueno, es como que te vaya bien, ¿no? ¿Qué probabilidades hay que te vaya bien? Bueno, si hacemos las cosas bien, seguramente tendremos más probabilidad que los vaya bien. Pero la suerte es un tipo de azar, ¿no? Que puede ser que te vaya bien o mal. Quizás haces todas las cosas bien, pero te va mal igual. ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa? Entonces, muchas veces nosotros, cuando las cosas nos van mal, en tercer lugar, yo quisiera definir este punto, que somos como personas que nos tenemos que espejar, nos tenemos que mirar al espejo y decir, ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? Porque muchas veces nosotros podemos culpar a otros de lo que nos pasa, o culpar al maligno de lo que nos pasa. Sí, porque el diablo me puso, ¿no? El palo en la rueda y me hizo esto. O tal persona, culpa de esa persona, yo estoy en esta situación. Pero ¿qué hay de nuestra propia responsabilidad? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros mismos de lo que nos pasa? Y en ese sentido, la trampa del enemigo, porque él es como que él nos pone frente a nosotros el anzuelo y sugiere el pensamiento. Nos pone el gancho, ¿no? Para que, como los peces, vayamos y mordamos. Ahora, nuestra responsabilidad es decidir si nosotros queremos morder ese anzuelo o no. Nosotros decidimos morderlo o actuar en consecuencia y decir, no, eso yo sé que es una trampa y esa trampa me puede llevar a la destrucción total de mi vida, de mi familia, de mi salud. Y conocer esa situación de identificar que es una trampa del enemigo. El enemigo pone la trampa, pone la tentación. Nuestra responsabilidad es actuar y apartarnos de eso. Cuando nosotros culpamos al diablo de todas las cosas, no hacemos más que culparle a él de nuestra ineficiencia, de nuestra simpleza, nuestra falta de carácter o falta de disciplina. Porque somos nosotros los que podemos decidir qué queremos hacer. Ah, no, es que el enemigo me tentó, yo fui tentado por una mujer, y uno tiene una responsabilidad. Uno puede decir no, uno puede decidir que si yo por ese camino no voy, porque sé que es peligroso. Una de las trampas del enemigo más grandes que yo he notado, por lo menos yo lo he vivido muchas veces a esto, por eso quiero advertirlo, es la astucia del enemigo que pone en nuestra mente de la autojustificación. La autojustificación y la venganza. Cuando a alguien le hace algo malo, puede ser un familiar, puede ser en su familia, puede ser alguien cercano, puede ser un desconocido, puede ser en el trabajo. ¿Cuál es su reacción? Piensa, ajá, vos me hiciste esta, ahora ya vas a ver lo que te voy a hacer. ¿No? La venganza es lo primero que se nos viene a la mente. Bueno, si él me hizo eso, yo tengo derecho a contestarle. Cuando alguien nos insulta, nos dice, nos toca nuestro amor propio, enseguida tendemos a reaccionar y quizás peor, ¿no? Y decirle cosas hirientes a la persona. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos creemos con el derecho de hacerlo. Porque nos autojustificamos. Decir, bueno, como esa persona me hizo eso, yo también tengo derecho a hacérselo, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Como la ley del talión. Y es un engaño. Es un engaño muy grande. El enemigo nos convence de que tenemos derecho a la venganza para equilibrar la balanza. Entonces, sentimos que, bueno, podemos tener una simetría moral si nosotros devolvemos el golpe
el maligno logra que nosotros parezcamos a aquellos que decimos combatir. Nosotros como cristianos decimos, bueno, tenemos que amar al prójimo, hay que perdonar, no debemos odiar al prójimo, no debemos hablar mal del prójimo, no debemos envidiar ni codiciar lo que el prójimo tiene. Sin embargo, cuando algo nos pasa, decimos, bueno, pero yo tengo derecho también. Y entonces nos convertimos en eso que queremos combatir. En vez de estar en contra del odio, estamos asimilando nosotros el odio. En vez de estar en contra de vengarnos, como dice el Señor, mía es la venganza, yo vengaré, nos convertimos en vengadores, en justicieros de nuestra propia situación. Entonces nos emparejamos moralmente, ¿no? Entonces, bueno, después que hacemos eso, pensamos que nos vamos a sentir bien y no es así. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Romanos 12, 19. Cuando nosotros soltamos el deseo de desquite, le quitamos al maligno el control sobre nuestras emociones. Repito, cuando nosotros decimos, no, yo no voy a pagar mal por mal, yo no me voy a desquitar de lo que me hizo, yo no lo voy a contestar con odio, con bronca, como decimos, aunque me hayan tratado mal, no lo voy a hacer. Y entonces, de esa manera le estamos quitando al maligno el control sobre nuestras emociones. ¿Cómo nosotros podemos estar protegidos contra todas estas cosas que estoy hablando? ¿Cómo podemos estar nosotros alertas? La protección no viene de obsesionarse con el enemigo, sino de enfocarse en Dios. ¿En quién tenemos que enfocarnos? En Dios. No obsesionarnos con aquel problema, quién me causó el problema o qué es lo que sucedió, sino enfocarnos en Dios. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, que Él, recibiendo todo el mal que recibió injustamente, Él no actuó de la misma manera, con venganza, sino que fue manso como cordero y se entregó y dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cuáles son las formas que nosotros podemos resistir todas estas situaciones? La primera es sometiéndonos a la palabra de Dios. Sometiéndonos a la palabra de Dios. Cuando alguien te hace un daño, por más que uno diga, pero ¿cómo esa persona, si esa persona, supongamos, es un pastor, mirá lo que me hizo un pastor, uno es inaudito, yo también le voy a hacer lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene ese sentimiento de venganza, entonces estamos olvidando lo que dice la palabra del Señor. Y estamos negando la palabra del Señor. Entonces estamos cayendo en esa artimaña del enemigo. Dice la palabra del Señor que no debemos pagar mal por mal, ¿no? Debemos someternos a Dios. Dice, sométanse pues a Dios. Santiago 4:7, ¿no? Muchos lo conocen ese versículo. Someteos a Dios, resistid al diablo. ¿En qué sentido resistir al diablo? En la mente, las artimañas del enemigo. Dice, no, vos tenés derecho a hacerle lo mismo, a hacerle peor, así aprende. Resistid al diablo. Resistir ese pensamiento de autosuficiencia, autojusticia, autovenganza, de emparejarte con el otro, de convertirte igual o peor que el otro. Resistid ese pensamiento y huirá de vosotros. Amén. También tenemos que pedir al Señor discernimiento. Lo primero que dije para contrarrestar todo esto es someternos a Dios y resistir al enemigo. En segundo lugar, tener discernimiento para saber si eso es algo de Dios o no. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Por dónde debemos ir? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos habla el Espíritu Santo? Pedir al Espíritu Santo la capacidad de ver la raíz del problema. ¿Es un ataque? ¿Es consecuencia de mi propio error?
o es simplemente la vida en el mundo caído, la naturaleza. En tercer lugar, ¿cómo debemos combatir esto? Es siempre, yo sé que cuesta, a mí me cuesta mucho también, pero me someto a la palabra vez tras vez. Dice así la palabra del Señor: venzan con el bien. La mejor forma de arruinar los planes del enemigo es responder con gracia donde él esperaba amargura. Romanos 12:21, ¿no? Dice: hermanos, no se dejen llevar por el mal. No permitan que el mal te venza transformándote en algo vengativo, sino venzan el mal con el bien. Entonces, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Es un llamado a atención para nosotros, que hoy nosotros, si usted está viviendo este ciclo de autojustificación, de culpar al diablo, de culpar a otros, de culpar quizás a Dios también, de situaciones que usted ha vivido, ha pasado, que lo han herido, lo han hecho caer, le han hecho daño. Hoy es un día para pensar en romper ese ciclo de autojustificación. Si usted siente que tiene derecho a pagar mal por mal, esa es la principal maquinación del enemigo, que hoy puede ser que te tenga cautivos. No permitas que el mal te venza transformándote en alguien vengativo. Suelta la justicia por mano propia y confía en el juez justo que es Dios. Amén. Hay una situación, justamente estaba viendo un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial, cómo Estados Unidos entra en la Guerra Mundial. Estados Unidos se mantenía neutral, la guerra estaba sucediendo en Europa, y también estaba Japón involucrado, y Rusia, y era una guerra tremenda, pero Estados Unidos se mantenía neutral. Hasta que Japón decide atacar. En realidad, la historia dice que primero Estados Unidos vio un submarino que se acercaba a la zona restringida, y entonces disparó un proyectil y lo hundió al submarino. Esa información llegó a Estados Unidos de que se había hundido un submarino japonés, pero la información llegó distorsionada o no fue bien interpretada, y se interpretó como que se había avistado un submarino japonés en la zona de conflicto, no que se había hundido. Entonces, como no fueron advertidos de eso, ellos estaban tranquilos en una isla ahí llamada Pearl Harbor, hasta que un día inesperado la flota aérea de Japón sobrevoló y llegó hasta esa zona y bombardeó y destruyó toda la isla, los buques de la Armada de Estados Unidos. Murieron más de 2.000 y pico de personas. Fue un ataque inesperado, un ataque sin aviso, porque no estaban en guerra ellos. No se había declarado la guerra entre Estados Unidos y Japón. Pero ese acto, primero del submarino, y fue mal comunicado, y después del ataque de la flota de aviones que bombardearon los buques, la costa, toda la planta que tenían ellos ahí en ese lugar, provocó un enojo muy grande de la nación de Estados Unidos. Entonces ellos se reunieron después de lo sucedido, vieron todas las bajas que había producido ese gran bombardeo, y se reunió el Senado, el presidente, y decidieron: vamos a declarar la guerra a Japón. Y la mayoría de los senadores, que si mal no recuerdo eran 82, dijeron: sí, vamos a declararle la guerra, porque esto es inaudito, es una infamia lo que hicieron. ¿Cómo nos van a atacar de esa manera, destruir toda nuestra flota, nuestros soldados, nuestra base ahí, ¿no? Y la mayoría decidió iniciar la guerra, declarar el estado de guerra
Estados Unidos a Japón. Solamente hubo una sola persona que no estuvo de acuerdo, una mujer, que de paso había sido la primera electa como senadora mujer en Estados Unidos. Entonces esta mujer se llamaba, a ver si tengo acá anotado, Janet Rankin, que era de Montana. Janet Rankin fue la única mujer que se opuso a que se inicie la guerra. Cuando le preguntaron a ella por qué se oponía, porque trataban de convencerla que ella vote a favor, ¿no?, de la guerra, ella dijo: yo como mujer no puedo ir a la guerra, pero tampoco puedo mandar a otros a morir en la guerra. Uno podría interpretar de muchas formas eso, porque ¿cómo no está dispuesta a defender a su país? Podría decir uno, ¿cómo es que una mujer no se da cuenta de todo el daño que le hizo Japón y bueno, hay que contrarrestar, hay que devolver eso? Hay que vengarse, ¿no? Todos estaban muy enojados por esa situación. Pero bueno, de esa manera se inició la guerra. Y esto a mí me hace pensar de cómo a veces nosotros podemos tener muchas razones para iniciar la guerra, para devolver peor de lo que nos hicieron. Pero nunca pensamos en las consecuencias que eso puede traer. Ese bombardeo en Pearl Harbor ocasionó que Estados Unidos armara una bomba nuclear años después y sobrevolara sobre la isla de Japón y largara la primera bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima. Si usted ve usted ve el documental de cómo fue el paso a paso de esa gran matanza, realmente fue devastador. Una matanza porque es imposible sobrevivir a algo así. ¿Y todo por qué? Porque alguien decidió prender una chispa y esa chispa se convirtió en un fuego. Justamente la bomba atómica es un ejemplo de esto, porque primero explota un detonador. Ese detonador hace explotar un átomo, el protón, y después ese átomo empieza a explotar en cadena con otros cientos. Y eso produce un estallido de cientos de metros de cuadras de fuego que supera el calor del sol y devastador, y derrite todo lo que está alrededor y alcanza la onda expansiva y rompe todo y quema y hace un destrozo, una matanza tan grande. Ahora, ¿por qué yo les cuento esto? Porque a veces nosotros por una pequeña actitud, por una pequeña cosa que nos hicieron, reaccionamos. Y eso puede encender una gran bomba, una gran fogata, un gran incendio. Entonces, Jesús nos dice eso de que nosotros no debemos pagar mal por mal. Más bien debemos ser pacificadores. Yo quisiera leerle, para finalizar este mensaje, lo que Jesús habla en las bienaventuranzas. Eso está en Mateo capítulo 5, y lo voy a leer como cierre de esta palabra. Dice así el Señor Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿A cuántos les gusta llorar? A veces no es lindo llorar por cosas que nos pasan, pero es bueno llorar, porque es como que se limpia el alma, ¿no? Y decirle al Señor lo que nos pasa. Hoy cuando cantábamos ahí tocando la batería, yo me conmovía y lloraba en la presencia del Señor, porque no sé, me emociona alabar al Señor y me doy cuenta de cuánto amor Él tiene por mí, por nosotros, y cómo su amor es tan grande, tan misericordioso Él con nosotros. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes,
pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Quién hará la justicia? ¿Usted o dejará que Dios la haga? Pero pastor, usted me está diciendo que yo no me tengo que defender. No, uno se puede defender, pero es distinto cuando uno ataca y da la puñalada final, ¿no? Para destruir a la otra persona. Ustedes, como dice la palabra del Señor, si alguien te da una bofetada en la mejilla, pone la otra. Qué difícil que es eso. Pero imagínense ¿qué hubiese pasado si Estados Unidos no iniciaba la guerra? No sé qué hubiese pasado, porque puede ser que Japón se hubiese apoderado del mundo o Alemania. Quizás iban a ser devastados, no sé qué iba a pasar, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios siempre se cumple. Y acá dice algo muy importante. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Qué contradicción diría uno que dice, pero ¿cómo los humildes van a heredar la tierra si los que se acaparan la tierra son los orgullosos, los soberbios, los que tienen más poder, los que pisan la cabeza de los demás y roban y hacen todo lo que las guerras? Ellos son los que tienen el poder en la tierra, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Va a llegar el día en que Dios va a decir, bueno, hasta aquí llegamos, basta ya de maldad, basta de corrupción en el mundo, vamos a hacer un saneamiento, una limpieza, y de eso habla la Biblia, ¿no? El Apocalipsis y todo lo que va a pasar. Y ustedes saben que quizás nosotros estamos un tiempo aquí en la tierra, pero nuestra mayor permanencia va a ser en la eternidad. Y entonces estos que sean humildes, los que lloran, los pobres de espíritu, son los que van a ser felices con el Señor. Quizás aquí en la tierra no te toque pasar tan bien, muchas cosas te toque sufrir, pero todo lo que tú haces acá es siembra para la eternidad. Todo lo que soportes, perdones y aguantes y sufras por el Señor, eso se va a convertir en una siembra de bendición y de felicidad, aunque ahora no lo veas. Entonces continúa diciendo, dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. No los vengadores. Los vengadores van a recibir más represalias. Cuando uno actúa mal con alguien, bueno, por ejemplo, alguien actúa mal con uno y esa persona está enojada con uno y uno le devuelve. Antes era una persona enojada, ahora cuando yo le devuelvo somos dos personas enojadas. Ya no es una persona enojada. Es decir, que en el mundo aumenta la maldad cada vez que uno responde mal o devuelve mal por mal. Y no solamente son dos, sino que la familia de esa persona que me atacó y que yo le devolví el mal, también va a estar enojada conmigo. Y mi familia también va a estar enojada con la familia de esta persona. Y después no va a ser solo la familia, sino todas las amistades de esa persona, y después toda el pueblo, y después toda la nación. Y así se enciende una gran fogata. Y por eso es tan importante la pequeña decisión que nosotros tomemos de no devolver mal por mal. Cuesta, pero si el Señor nos ha dicho que hagamos esto, obedezcamos, porque eso trae bendición. Bienaventurados los que procuran la paz, dice el verso 9. Me salté uno que dice, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Qué lindo eso, ¿no? Amén. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mi nombre. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, que es luz, lumbrera a nuestro camino.
Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos usado al enemigo como excusa para nuestros propios fallos, errores, por las veces que hemos permitido que la amargura tome el lugar en nuestro corazón en vez de tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, un discernimiento agudo para detectar las trampas de la autojustificación. Ayúdanos a vestirnos con tu armadura y a confiar en que tú tienes el control de nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nuestra vida no sea un reflejo de las ofensas recibidas, sino de la redención alcanzada. Señor, que seamos luz en la oscuridad, que no nos convirtamos en oscuridad para opacar a otros, sino que seamos luz y sal. Ayúdanos, Señor, porque como humanos que somos, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestras amarguras, nuestros conflictos, y tenemos la tendencia al desorden, a devolver mal por mal. Señor, a pesar que te hemos conocido. Pero qué difícil es, Señor, porque así como Pedro cortó la oreja del soldado para defenderte, pensando que de esa manera podía hacer bien, así nosotros también a veces queremos cortar la oreja de nuestros hermanos, sacar la espada y defendernos. Ayúdanos a tener tu actitud, manso, humilde, que sepamos, Señor, cuándo entregarnos, cuándo defender la causa, que sepamos cuándo también ser y confrontar lo que es malo, lo que es pecaminoso, y no tener una actitud ambigua, complaciente con las cosas que están mal. Ayúdanos a defender con tu palabra lo que es correcto, lo que es santo, lo que es puro. Que tu palabra habite en nuestro corazón, en nuestra mente, y el Espíritu Santo, cada vez que la necesitemos, nos recuerde la palabra exacta que necesitamos para el momento justo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.